Lo primero que hace la medicina funcional es restablecer la relación médico-paciente, que tristemente se ha perdido en la medicina convencional. Manejamos la narrativa de que salud equivale a ausencia de enfermedad, y eso es un grave error. Salud equivale a vivir a plenitud, al máximo de todas nuestras capacidades. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión, agradezco la presencia del doctor Alexander Graham, especialista en medicina interna, endocrinología y metabolismo por el Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami, quien durante varios años participó en el Departamento de Enseñanza del Centro Médico ABC y debido a la insatisfacción por la respuesta clínica de sus pacientes a los tratamientos convencionales, incursionó en otros modelos de atención, certificándose en medicina antienvejecimiento, medicina regenerativa y funcional, y más reciente en medicina de estilo de vida. Muchas gracias, doctor Crujan, por acceder a esta charla. Y para empezar, quiero que nos cuente qué es la medicina funcional y cuál es el nuevo paradigma que propone. Muy bien. Mónica, primero que nada, muchas gracias y te respondo. Mira, la medicina convencional, lo que nosotros conocemos como el modelo tradicional de medicina, surge a partir del descubrimiento de los microorganismos a finales del siglo XIX. En esa época, los problemas más importantes de salud que existían eran infecciones, porque había muy mala sanidad, muy malas condiciones de vida, y traumatismo, porque también había muchos riesgos laborales. Entonces, este modelo de atención fue revolucionario, modificó enormemente la calidad de la atención, dio pie a que surgiera la industria farmacéutica y con esto grandes avances que hicieron que viviéramos más. El problema, sin embargo, es que ha habido una modificación en los problemas de salud que hoy enfrentamos. Esto tiene que ver por cambios en el estilo de vida. Nuestro planeta es más tóxico de lo que era antes, entre otras cosas el estrés bajo el que vivimos, pero esto ha hecho que en lugar de esas enfermedades transmisibles, infectocontagiosas que se llaman, ahora tenemos lo que denominamos las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades como diabetes, obesidad, arteriosclerosis, cáncer, demencias, artritis, enfermedades autoinmunes. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que este modelo convencional de atención médica no es efectivo para tratar estas enfermedades. Y muestra de ello es lo que vemos en todos los países del mundo, donde todos los sistemas de salud están rebasados actualmente y sus presupuestos, si tú ves el presupuesto completo de la Secretaría de Salud en México, para el 1 de enero, antes de haberlo ejercido, ya no alcanza a pagar ni siquiera diabetes. Entonces, olvídate de todas las demás enfermedades. ¿Qué es lo que sucedió entonces? En los últimos 35 años ha habido una serie de voces que han cuestionado y han dicho, no, esto no está funcionando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que han hecho son propuestas de nuevos modelos de atención y la medicina funcional incorporó lo más importante y lo más práctico de cada una de esas propuestas para hacer un modelo operativo para que podamos enseñarlo a los profesionales de la salud y pueda ser aplicado en la atención diaria de las personas. Entiendo por lo que usted nos cuenta que este nuevo modelo o esta nueva propuesta de medicina funcional iría a, más allá de tratar una enfermedad o las enfermedades que aquejaron a la población hace unos años, hacia ahora buscar crear salud, no sé si una medicina más preventiva. Díganos, doctor, ¿en qué procesos se basa la medicina funcional y cómo se relaciona con las individualidades de cada paciente? Individualidades que me imagino pueden ser genéticas, bioquímicas, ambientales. Mira, lo primero que hace la medicina funcional es restablecer la relación médico-paciente, que tristemente se ha perdido en la medicina convencional. Eso es lo primero.
Y para poder hacer esto, tienes que tener la capacidad de conectar con el individuo, de saber quién es, literalmente de verlo a los ojos. Ahora, ¿cuál es este proceso operativo de la medicina funcional? En primer lugar, identificar todos los antecedentes de sus problemas, vamos, su situación de vida. Y cuando yo hablo de antecedentes, no solamente me refiero a antecedentes familiares y personales, también hablo de identificar lo que serían entre esos antecedentes, cuáles son los detonadores, cuáles son los perpetuadores y cuáles son los moduladores de su problema. La segunda parte de este sistema operativo está en analizar con todo detalle los hábitos de vida, el estilo de vida, y estos son 6 situaciones en lo particular: nutrición e hidratación, ejercicio y movimiento, calidad del sueño, control de estrés, relaciones interpersonales y abuso de sustancias. Sustancias como, por ejemplo, tabaco, drogas o alcohol. El tercer elemento es concentrarnos en lo que le llamamos la esfera neuroemocional y espiritual. Y esto significa conocer no solamente al individuo por quién es, sino también en qué cree, cuál es su sistema de creencias y cuál es su propósito de vida. No confundamos aquí espiritualidad con religiosidad. Puedo conectarme con la naturaleza, puedo conectarme con los animales, puedo conectarme con el universo o conectarme con mi propósito de vida. Y finalmente, todo lo que sucede en el organismo, hay un catálogo que manejamos a nivel internacional. Hoy en día en México solamente lo utiliza la industria aseguradora, pero detalla todas las enfermedades que hasta hoy conocemos. Hay más de 155,000 enfermedades. Para la medicina funcional, esas 155,000 enfermedades se explican a partir de alteraciones en uno o más de 7 procesos biológicos específicos. Entonces, conectando todo lo que te acabo de decir, los antecedentes, los hábitos de vida, la esfera neuroemocional y estos 7 procesos biológicos, es que podemos entender realmente quién es el individuo, cuáles son sus particularidades. Y como bien dijiste, ya no es tratar una enfermedad, sino es crear salud. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos hemos convencido, manejamos la narrativa de que salud equivale a ausencia de enfermedad. Y eso es un grave error. Hemos aprendido a vivir con una serie de malestares, asumimos que no podemos estar al 100% y en muchas ocasiones pensamos que esto es, por ejemplo, un tema de edad. Eso es completamente equivocado. Salud equivale a vivir a plenitud, al máximo de todas nuestras capacidades físicas, mentales y emocionales. Sin duda, doctor, este abordaje de la medicina y sobre todo de la relación con el paciente me hace pensar que es una vuelta al humanismo del que surge la medicina, a ese espíritu humanístico que desafortunadamente por muchísimos factores se ha perdido. Dígame, si por ejemplo yo o cualquier otra persona acude a una consulta con usted, ¿cómo aborda desde la medicina funcional a un paciente? ¿Qué procedimientos utiliza para restablecer ese equilibrio orgánico de manera holística? Yo te diría que no tienes que pensar mucho en términos de tecnología y de cuestiones esotéricas. Yo te diría que probablemente los 2 elementos fundamentales para hacer este tipo de medicina, primero, es nuestra capacidad de escucha y segundo, es nuestro corazón, nuestra capacidad de sentir y conectarte con el individuo. Yo lo que te digo es, una consulta de primera vez para mí son 2 horas. Una consulta subsecuente es 1 hora y media. Entonces, lo que yo tengo que hacer, mi labor, es escuchar, es conectarme con el individuo y generar ese lazo de confianza que permita que la persona se abra, se exprese y me deje saber. Esto es difícil y mucho más complicado cuando haces consultas convencionales como las que hoy se manejan de 15 o 20 minutos donde no tienes la capacidad de saber absolutamente nada de la persona. Entonces,
Una de las herramientas que utiliza la medicina funcional es hacer una línea del tiempo. Entonces, mi interrogatorio no va en función nada más de cuál es el problema por el que me estás consultando. Yo tengo que conocer todo de ti. Y cuando hablo de todo de ti, tengo que conocer la historia aún desde antes de tu nacimiento. Tengo que saber qué pasó con tu madre durante el periodo de gestación, si vivió bajo un estrés, si estuvo sometida a ciertos tratamientos, si fumó, por ejemplo. Para mí es fundamental saber si naciste por cesárea o naciste por parto natural, si recibiste lactancia materna, etcétera. Y voy construyendo toda esa información. Por eso te hablo de la capacidad de escucha. Y de hecho, cuando tienes esta capacidad, lo que sucede es que el individuo mismo te está diciendo qué es lo que está pasando. Tú lo ves plasmado, vas viendo cómo se va construyendo esta información hasta que te da el diagnóstico. Todo lo que tienes que hacer es tener la capacidad de comunicación. Ese es el elemento fundamental. ¿Cómo reaccionan sus pacientes, doctor, cuando van a una consulta con usted y usted los trata de una manera totalmente diferente, fuera del modelo de atención médica que tenemos actualmente? Es una tristeza que nos hemos acostumbrado y de hecho nos hemos convertido en víctimas del sistema, porque la gente, yo creo que lo que más sorprende a la gente en consultas de medicina funcional es que sean escuchadas, porque ya no están acostumbradas a ser escuchadas. Las personas asumen que el doctor se va a concentrar, que va a ir rapidísimo sobre cuál es el motivo inmediato de consulta, buscando darle una solución de corto plazo, sin importarle si ese problema se va a resolver de manera definitiva o no. Una de las cosas que yo argumento mucho y le transmito a mis pacientes, que por cierto, déjame decirte que el término paciente no es el que utilizamos nosotros. Cuando yo utilizo el término paciente, estoy asumiendo que yo estoy por encima de ti. Yo voy a tomar una actitud paternalista donde yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y tú tienes que ser el ente pasivo que va a tomar esa información y la va a implementar. Eso es un error. Lo primero que tenemos que hacer en medicina funcional es entender que somos aliados, estamos trabajando por un bien común. Y en ese sentido, yo lo que necesito es tu participación. Si yo no te comunico la información, no te transmito confianza, no te doy realmente elementos para que tú mismo tomes las riendas de tu salud, evidentemente no vas a lograr el objetivo. Entonces, en esos casos, lo único que vamos a lograr en el mejor de los escenarios es controlar tus problemas, seguramente transitoriamente, porque más tarde o más temprano vas a volver a tener recaídas, pero no vamos a hablar de curación. Mientras que si por el otro lado establecemos esa conexión y yo te hago partícipe de tu cuidado, entonces sí podemos hablar de reversión, incluso de una serie de enfermedades que hoy en día para la medicina convencional se consideran incurables. Antes de volver a abordar otros aspectos de la medicina funcional, quiero preguntarle, ¿qué tan preparado está el sistema de salud para incorporar la medicina funcional? Usted decía, hoy los médicos, sobre todo en los sistemas públicos de salud, te dedican tal vez 10, 15 minutos porque tienen en una sala de espera probablemente 30 personas. ¿Cómo vamos a hacer o cuáles serían las alternativas para que la medicina funcional fuera una verdadera opción de crear salud? Es una gran pregunta y te agradezco por la oportunidad, pero yo pienso, Mónica, que el tema fundamental inicia por la prevención. ¿Por qué tenemos la saturación en servicios de salud? Pues porque tenemos malos hábitos de vida, porque tenemos malas influencias, porque hay grandes, vamos a decir, pues digamos, intereses de, de la industria, de las empresas de diferentes tipos, que no necesariamente conllevan a nuestra salud. Y eso es lo que hace que hoy seamos una sociedad enferma. Entiendo tu pregunta. Si tú me dices, a ver, ¿y cómo podemos implementar en el Seguro Social consultas de 2 horas cuando el médico tiene que ver 30 pacientes en un día? No, es imposible.
pero sí podemos hacer modelos, por ejemplo, esto se está explorando en algunos países, de consultas grupales. Esto es una opción, es una posibilidad. Pero yo me voy más atrás, justo con lo que te estoy comentando. Hagamos prevención, démosle a la sociedad los elementos para realmente tener conciencia, reconocimiento de qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos en buenas condiciones de salud, y seguramente vamos a tener que requerir menos atención médica y vamos a vivir mucho mejor, de hecho, en el futuro. Déjame hacerte un planteamiento y no quiero interrumpir esta conversación, pero ese es en gran medida el planteamiento que nosotros queremos hacer a través de nuestro libro. Bueno, hemos hecho a través de nuestro libro que se llama Medicina Funcional. El libro no está diseñado para los profesionales de la salud, está diseñado para el público en general. Y lo que pretendemos es darle a la persona las riendas para que tome el control de su salud y sepa qué es lo que tiene que hacer. Lo que queremos es generar estas inquietudes en la sociedad para que el individuo sienta que no es un ente pasivo receptor de las indicaciones de un médico, sino que tiene la capacidad de decidir cómo quiere vivir y, y cuánto quiere vivir. Evidentemente, también todo esto que usted dice implica un compromiso y una nueva actitud, ¿sí?, de la persona, de aquel que llamábamos paciente o que todavía llamamos paciente, para interactuar y tomar las riendas de su propia salud, cosa que desgraciadamente se hace pocas veces. Quiero volver ahora, doctor, algo que decía usted al principio, que ahora hay enfermedades em, diferentes a las de hace un siglo, evidentemente, y yo veo, por ejemplo, que hay algunas enfermedades, padecimientos que parecían estar de moda. Ahora se habla más de alergias. Hay cada vez más niños muy pequeños, bebés con alergias, intolerancias a la lactosa. Hay personas que tienen intolerancia al gluten. Las enfermedades autoinmunes parece que se reproducen. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Además de la alimentación, el medio ambiente. ¿Qué pasó en ese lapso, doctor? Mira, se supone, y ese es el cálculo que tenemos, que para que cambie la genética del ser humano, para que cambie aproximadamente el 0.2% de nuestros genes, tienen que pasar 20.000 años. Quiero que hagamos historia un momentito y remontémonos a cuando empezamos a domesticar la agricultura. Somos una especie consumidora de granos desde hace apenas 10 a 12.000 años. Nos tomó 10 a 12.000 años adaptarnos, empezar a convivir con estas proteínas que nuestro organismo no estaba acostumbrado a consumir. Entre los 60 y 70 del siglo pasado, se empezaron a hacer los primeros estudios para modificar los granos, hacer los famosos transgénicos, porque en aquel entonces, si tú recuerdas, había un problema de hambruna en el mundo. O sea, el problema no era de exceso de alimentos como lo que tenemos hoy en día y obesidad, había hambre en el mundo. Y esto lo que hizo es que estos investigadores trataran de promover pues granos que fueran más resistentes y que pudieran aumentar el volumen de las cosechas. El trigo original que nosotros consumíamos es una variedad que se llama Einkorn. Es un trigo que no esponja, es un poco como el pan árabe, como el pan pita, plano, y eso es lo que estábamos ya acostumbrados a consumir. Bueno, de los 60 para acá ha habido 3 cambios de modificaciones transgénicas. Eso significa que en un periodo de apenas 60 años, nuestro organismo se ha tenido que adaptar a proteínas totalmente diferentes. Y si tú ves esto en un periodo histórico, cuando hablo yo de las transformaciones del genoma humano, 60 años es apenas un suspiro. Entonces, el por qué en un momento dado tenemos muchas de estas enfermedades tiene que ver con estos estímulos. Hoy sabemos, a través de los estudios hay un grupo de investigadores liderado por el doctor Alessio Fasani. Ellos en mediados de los 80 y finales de los 90, estaban trabajando para desarrollar una vacuna contra el cólera.
fracasaron en el intento, pero en lugar de darse por vencidos, esto los llevó a descubrir que hay una serie de proteínas que mantienen íntimamente unidas, adheridas, las células del intestino. Esas proteínas se llaman uniones estrechas y la primera que ellos identificaron se llaman solulinas. Y lo que descubrieron es que en ciertas circunstancias desaparecen esas proteínas y se separan esas células intestinales y esto aumenta la permeabilidad del intestino. Bueno, pues este aumento en la permeabilidad del intestino es el detonador de los fenómenos inmunológicos y hoy sabemos que se requiere 3 elementos para generar estas enfermedades. El primero de estos 3 elementos es una predisposición genética. Esto no va a ocurrir en cualquier persona. El segundo es tener este aumento en la permeabilidad del intestino. Y el tercero es, tiene que haber un detonador, y ese detonador en muchos casos es la gliadina, que es la proteína del gluten. Entonces, cuando tú me preguntas qué cambio, ¿es moda? Sí, por supuesto, habrá quien te pueda decir, oye, pero es que esto tiene que ver básicamente con que ahora hay mejores métodos diagnósticos y podemos evaluar esto en más detalle. Sí es cierto, pero también es un hecho que ha cambiado el entorno y las influencias a las que estamos sometidos. Pues el tema es amplio y muy interesante, por lo cual vamos a terminar esta charla, pero en la siguiente edición vamos a seguir hablando con el doctor Graham porque hay muchas cosas que charlar con él. Quiero reiterar que junto con su padre, el doctor Graham es el autor del libro Medicina Funcional, la revolución en el tratamiento médico, en el que las personas podemos encontrar muchas opciones de alternativas para lograr el bienestar. Más allá de este libro que es plenamente recomendable, nos gustaría que usted, doctor, compartiera con el auditorio qué libro está leyendo. En este preciso instante estoy leyendo un libro que se llama El final del Alzheimer, que está escrito por el doctor Dale Bredesen, y es muy interesante. Es un grupo que lleva 30 años trabajando. Ellos trabajan en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Llevan 30 años evaluando Alzheimer. Y contrario a la percepción que hoy tenemos de que es un problema que no tiene solución, han identificado primero diferentes condiciones que producen esta enfermedad. En segundo lugar, sabemos cuáles son muchas de las causas y empezamos a tener una serie de elementos para poder revertir este padecimiento. Ese es el libro que actualmente estoy leyendo. Pues le reitero mi agradecimiento, doctor Graham, e invito al auditorio a escuchar la segunda parte de esta charla y estamos ante cambios importantes en la medicina y las posibilidades de bienestar. Muchas gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.